Encantado de estar aquí. Además, no es la primera vez que estoy en la jornada central de vacunas, pero no tan contento. Habitualmente tengo que dedicar el 100% del tiempo a pedir que se incluyan nuevas vacunas y hoy solo voy a dedicar la mitad del tiempo, porque es un día de celebración. Me mira Carmen que me decía, te veo, me produce dolor de cabeza, y es el efecto transitorio que las vacunas a veces tienen, pero el fin final es obtener el calendario que ahora tenemos, que es un motivo de orgullo y de satisfacción, porque la parte que me toca defender o justificar, que son las novedades en la parte infantil, colocan en este momento el calendario vacunal gallego en la vanguardia no de España, sino de los calendarios vacunales infantiles europeos. Y realmente hay que reflexionarlo, hay que felicitarnos todos, porque es el trabajo de todas las personas, de muchos años, de muchas cosas, y bueno, yo creo que es un momento de celebración y de reflexión en positivo. Y dicho esto, nos vamos a quedar en la autocomplacencia y hay que seguir trabajando para seguir mejorándolo, ¿no? Pero la realidad es que se ha producido un hito significativo y un cambio cualitativo en relación a los calendarios vacunales del resto de España y del propio nuestro en los últimos años, que merece la pena revisar y eso, hacerlo además con satisfacción. Este es mi potencial conflicto de intereses. Trabajo prácticamente con todos los promotores vacunales a todos los niveles, desde la unidad de ensayos clínicos, como consultor, asesor. No hablaré de marcas específicas de vacunas en mi presentación, pero sí mencionaré algunos productos que están en desarrollo clínico y que no están comercializados. Bueno, como decía, el motivo de celebración es este calendario y yo me voy a centrar, nos presentaba Susana perfectamente la composición del nuevo calendario, y me voy a centrar en las novedades de la parte infantil, así como sugerir otros posibles cambios, iba a decir a corto o medio plazo, espera que a corto plazo, que pueden seguir, no ya que seamos la vanguardia, sino la punta de lanza y el ejemplo a seguir de los demás países. Bueno, vamos a empezar por el meningococo. Los que me conocéis sabéis que tengo un sesgo positivo con esta enfermedad por muchos motivos, porque llevo trabajando muchos años y quizás fue el punto de entrada en la investigación clínica internacional a través de lo que es el meningococo. Realmente, del meningococo lo que tenemos claro en Galicia, y yo también, si ponéis las diapositivas en grande, quizás mejor, no por mí, que yo ya las conozco, pero lo que sí sabemos, y son datos nuestros, que a quien hay que proteger del meningococo, aunque es una enfermedad que puede aparecer en cualquier momento en toda la vida, hay que proteger a los lactantes, porque es donde se produce el mayor acúmulo de casos y la incidencia es más alta. Realmente podemos padecer enfermedad meningocócica en cualquier momento de la vida y hay 3 picos, el de lactantes, el de adolescentes y después en las etapas avanzadas de la vida. Pero si buscas eficiencia y si quieres un impacto, a quien tienes que vacunar es a los lactantes, lo cual no quiere decir que tengamos que descuidar a los demás grupos. Y de hecho, si analizamos el riesgo entendido como máximo en el primer año de vida, en cuanto cumples el año, tu riesgo individual baja a la mitad y después cuando llegas a la edad de la adolescencia es como un 80 y pico por ciento, sí, 86% menor. Con lo cual, el riesgo no es cero en ningún momento de la vida, pero claramente el lactante es al que queremos proteger. Y además es importante tener presente que a pesar de los avances la mortalidad sigue estable. 1 de cada 10 niños con enfermedad meningocócica al menos va a morir y puede ser mayor dependiendo del serogrupo. Y eso no se ha modificado en las últimas décadas. Es decir, hemos llegado a un techo de nuestra capacidad de manejo de estos pacientes. Y además también es importante recordar que esta es una enfermedad, iba a decir muy gallega, pero sí que afectó a muchos gallegos durante muchos años. Y realmente, aunque nos hemos acostumbrado y la gente más joven de aquí no ha visto afortunadamente ningún caso de forma excepcional, pues esta diapositiva es de pacientes y de un trabajo que está publicado en Galicia, ¿no?, en los brotes de los 80, donde bueno, se moría un niño a la semana, a lo mejor, o 2, como consecuencia de la enfermedad meningocócica. Y esto, que parece algo del pasado, pues estamos hablando de los años 80, tampoco es tanto tiempo atrás. Y sabemos que es una enfermedad impredecible que puede comportarse con brotes epidémicos y que puede volver a estas andanzas en cualquier momento. Además, a eso habríamos que añadir, que no voy a hablar de eso, que sería mi libro favorito, que es toda la parte de la susceptibilidad individual, y es que no todos somos iguales para ninguna enfermedad, pero tampoco para la enfermedad meningocócica, y que a lo mejor también están ahí las claves de que los gallegos seamos particularmente vulnerables, y Galicia ha sido siempre un epicentro de la enfermedad meningocócica dentro de nuestro país. En cualquier caso, de eso no voy a hablar, pero sí de las herramientas que tenemos. Tenemos vacunas frente a los 5 principales serogrupos, que están divididas en 2, las conjugadas frente a CWY, y las que no son conjugadas porque no fuimos capaces con esa tecnología de batir al serogrupo B, y que va aparte porque es una vacuna
de antígenos subcapsulares con otra tecnología, pero que funciona muy bien. Con lo cual tenemos dos herramientas seguras, eficaces. En el caso del meningococo B, que era la más nueva, tenemos muchísima información. Os recomiendo esta propia publicación que hemos hecho de revisión de la eficacia en mundo real de estas vacunas, es decir, sabemos que funcionan estupendamente. Y en el caso de las vacunas conjugadas a CWY, curiosamente tenemos menos información, a pesar de que son más antiguas que de las vacunas de meningococo B, pero la información también es muy positiva. Y hay diferentes estrategias. ¿Por qué? Porque las vacunas conjugadas tienen el efecto adicional, que no tiene la del serogrupo B, que además de proteger al que vacunas, puedes impactar en el portador y, por tanto, proteger a la gente de tu entorno. Eso nos permite diferentes estrategias: vacunar solo a los adolescentes, como en Reino Unido, vacunar solo a los lactantes, como ha hecho Chile, o vacunar a lactantes y niños, como ha hecho Holanda y vamos a hacer en Galicia. ¿Por qué? Es una forma eficiente de acelerar el impacto de salud pública y proteger mientras tanto a nuestros lactantes, y esperemos que también, aunque sea temporal, porque estos son ajustes que luego, una vez alcanzada la inmunidad de rebaño, a lo mejor se pueden retirar dosis, pero nos permitiría también ya la sustitución natural de las vacunas de C por las vacunas de ACWY, ¿no? Y bueno, cada una tiene sus ventajas y desventajas, pero creo que la de Holanda es la más eficiente, la más rápida y sabemos que funciona bien. Y hay que tener presente eso, que estamos hablando de una única enfermedad, es decir, están divididas en diferentes vacunas porque el desarrollo clínico ha sido independiente, pero la enfermedad meningocócica es solo una. El que le padece le da igual que sea la B, la C o la W. El que se muere de eso no le alivia que le digas, bueno, qué mala suerte, te puse la de B pero tuviste un W o lo que sea. Es una enfermedad única, igual que tenemos vacunas únicas para neumococo, y no dices, bueno, no voy a poner la de neumococo porque aquí el 3 no es importante y solo me importa el 19A, no, tú vacunas con la vacuna de neumococo más completa, con lo cual si quieres proteger de meningococo, lo lógico es utilizar, en este caso, aunque sea por vacunas por separado, protegerlo frente a todos los serogrupos. En ese sentido, además, creo que es importante que, si bien en Galicia y en España en general hemos dado un ejemplo de lo que es la vacunación fuera de calendario, y gracias a la labor y a la complicidad de los pediatras y de las familias con los pediatras, aproximadamente 3 de cada 4 niños se han venido vacunando frente a meningococo, la realidad es que es una fuente de inequidad, con lo cual la decisión de la Xunta de Galicia y su dirección general es muy importante desde el punto de vista de la equidad. Hay muchos trabajos Este lo publicamos hace poco, con ejemplos reales de cómo, cuando tú piensas que el 25% de la población no se vacuna de una determinada enfermedad, no es repartido en esta sala el 25% y en la de al lado el 25%. A lo mejor aquí el 100% está vacunado y en la de al lado está el 50% no vacunado. Nunca es una distribución homogénea. Son bolsas de inequidad que la vacunación sistemática a través del calendario va a corregir, y yo creo que también eso es una estupenda noticia. No quiere decir que no tengamos que seguir trabajando. Yo publicaba en el Anales a principios de este año, me parece, lo que considero el calendario ideal de meningococo, que es todos los serogrupos a todas las edades. Vamos por delante de los demás, nos falta cambiar la C por ACWY y considerar también al adolescente frente a B. Pero bueno, ya iremos hablando, son posibilidades de mejora en el calendario, insisto, que ahora mismo es el más completo y estamos incluso por delante del Reino Unido. Así lo creo, que el Reino Unido siempre ha sido la punta lanza de vacunación antimeningocócica, pero tiene al lactante desguarnecido de lo que es ACWY y supeditado solo a la inmunidad colectiva de rebaño. Bueno, luego está el papiloma. Ese es Harald Zurhausen, premio Nobel de Medicina. Qué joven estaba, Harald me refiero, y realmente marcó el antes y el después de una enfermedad que ahora ya hemos asumido como prevenible mediante vacunación. Empezamos vacunando frente al cáncer de cuello de útero, luego vacunamos frente a VPH y ahora vacunamos frente a los cánceres VPH. No voy a dar un repaso de lo que ya sabemos. Es una infección de transmisión sexual. Cualquier persona sexualmente activa tiene riesgo de entrar en contacto con este virus. Da igual que hayas esperado a los 40 para hacerlo por primera vez, tu riesgo es igual y además mayor, porque tu capacidad de aclaramiento natural de la infección se ve deteriorada. Pero bueno, aparte de todas estas consideraciones teóricas que en este foro probablemente no son necesarias, cuando empezamos a vacunar hace 10 años, o no, 14 años, o 14 o 15 años, sabíamos que podíamos proteger frente a lesiones precursoras de cáncer de cuello de útero. Bueno, la realidad es que ya tenemos datos que demuestran que previene cáncer. Y las primeras cohortes de niñas, ahora mujeres vacunadas, han experimentado ya un descenso de cáncer que se verá incrementado con el paso del tiempo. Es decir, que las pobres niñas o mujeres que por miedo, por bulos y por lo que pasó en su momento dejaron de vacunarse, pues realmente tendríamos que hacer un esfuerzo
activo por capturarlas y que se puedan vacunar, porque nunca es tarde para hacerlo. En cualquier caso, hablamos de hechos. Estos son los datos que se habían publicado en New England, pero hay otras muchas publicaciones sobre la capacidad ya de prevenir cáncer, no solo lesiones precursoras. Lo que pasa es que en este tiempo hemos aprendido más cosas y hemos visto que el espectro de cánceres y de patología que el VPH puede producir es mayor. Empezamos centrados solo en las mujeres, porque obviamente el cáncer de cuello de útero es exclusivo femenino, pero hay otros cánceres perineales que se producen en ambos géneros. Estamos hablando del cáncer de ano, estamos hablando del cáncer de ano, y luego hay cánceres sexoespecífico de pene en el hombre o de vulva en la mujer, pero aparece un nuevo elemento que son los cánceres de cabeza y cuello. Los cánceres de cabeza y cuello, aunque no están en un 100% relacionados con el virus papiloma humano, como sucede con el cáncer de cuello de útero, son cánceres que tienen una relación con el virus papiloma humano de tal manera que aproximadamente 1 de cada 4 cánceres está relacionado con el VPH. Pero claro, son cánceres en franco ascenso, fijaos en las curvas, y que son más frecuentes, aunque se producen en ambos sexos, más frecuentes en el varón que en la mujer. Con lo cual se empiezan a acumular argumentos que claramente ponen al varón en el centro de la ecuación. Al principio, cuando empezamos, solo consideramos la importancia de vacunar al varón como elemento para acelerar los beneficios de salud pública en la mujer, solo si las coberturas no eran suficientemente altas. Hoy es un tema de equidad, es un tema de protección directa del varón, teniendo en cuenta que de cada 2 cánceres que se producen en la mujer por virus papiloma humano, se produce uno en el varón, que además no tiene ningún otro sistema de prevención secundaria. ¿Vale? Con lo cual, eso está claro, es la tendencia natural, pero bueno, una vez más, Galicia es la primera comunidad de España que está vacunando frente al virus papiloma humano al varón, porque hablar y anunciarlo está muy bien, pero hacerlo es otra cosa. Nosotros anunciamos y lo estamos haciendo y estamos cumpliendo lo que decía una persona que además es como la reina de Inglaterra, la fallecida reina de Inglaterra, pero en científica. Esta mujer era un genio. Y ya expresaba hace muchos años que realmente no vacunar al varón estaba siendo, y lo es para aquellas comunidades y sitios que no lo hacen, una oportunidad perdida de la salud pública. Y más en el plan de eliminación y la posibilidad que tenemos de eliminar, como la OMS ha establecido, el cáncer de cuello de útero. Porque al final no solo estás protegiendo a la mujer, sino estás acelerando el beneficio en la mujer, estás manteniendo una inmunidad, una interrupción de la transmisión y proteges al varón de las patologías que a él le atacan directamente. Y la tercera gran novedad es la gripe. Y en eso, de nuevo, somos los primeros. Y somos los primeros y me encanta. O sea, de momento me veis como muy eufórico, pero lo estoy. Son muchos años de repetir las mismas cosas y hoy tengo la satisfacción de poder compartir algo que es un hecho y que está pasando. Si realmente anunciáramos la campaña de la gripe como tiene que ser, que el lunes empieza la campaña de vacunación frente al infarto de miocardio, posiblemente no tendríamos ningún problema en convencer a la población. Y ya no hablo de los niños, sino que hay datos suficientes que muestran con intervalos variables que las vacunas de gripe previenen un porcentaje interesante de infarto de miocardio. Solo un 30%, bueno, que levante la mano aquí alguien que no le gustaría disminuir su riesgo de infarto de miocardio un 30%. Entonces, realmente no es solo el catarrito o la gripe, sino que el potencial que el virus de influenza tiene es mucho mayor y tenemos evidencias científicas de toda la interacción en el equilibrio cardiovascular. Digo esto como una cuña porque realmente a veces no transmitimos bien lo que es la enfermedad y lo que las vacunas pueden evitar. En cualquier caso, vamos a hablar de niños, donde se creía o siempre se ha asumido que la gripe es una cosa menor. Y en eso los pediatras no hemos sido, igual que en otras cosas hemos sido los primeros, hemos sido punta de lanza, ni las sociedades científicas que nos representan ni nosotros mismos hemos sido muy vehementes en la importancia de la vacunación frente a la gripe. Y del mismo modo que conseguíamos coberturas del 70-80% en vacunas no financiadas como rotavirus o meningococo, en gripe era como, esto no parece que tenga importancia. Y es un error. Este trabajo de un buen amigo, Haris Nair, estima en el global mundial que mueren entre 28.000 y 100.000 niños menores de 5 años. Pero es que además, si no queremos cifras globales y pensamos en un contexto como el nuestro, es importante saber que la tasa de hospitalización en niños menores de 5 años por gripe es igual que la de mayores de 65 años.
Con lo cual, si vacunamos a los mayores de 60 porque se hospitalizan, parece lógico vacunar a los menores de 5 porque se hospitalizan también. Es cierto que obviamente la mortalidad va a ser mayor en el 65 por razones que son obvias, pero no deja de ser un grupo importante. Por tanto, la carga de patología en el niño es importante. Y tenemos vacunas que funcionan y que funcionan bien, con rangos de intervalo de confianza amplios. Sabemos que la efectividad de la vacuna de la gripe varía año a año, las limitaciones que puede tener, pero bueno, los metaanálisis nos sitúan en unos datos positivos que pueden variar según el mismatching o no de cada año, pero que desde luego nos merece la pena utilizar, y tenemos datos de muchos países que lo están haciendo y que han obtenido ya sus beneficios. Si aplicamos esta regla de 3 con estos datos al global de números que decía, aun solo cogiendo el peor de los datos, es decir, una efectividad vacunal del 30%, el límite inferior de ese intervalo de confianza, fijaos la cantidad de patología que prevendríamos si se vacunase toda la población de niños menores de 5 años, la cantidad de muertes, hospitalizaciones y casos severos que prevendríamos en el mundo con la vacunación de la gripe, con una efectividad del 30%. Ya no hablo de si tiene el promedio o el point estimate que pongo ahí. Por tanto, la vacunación de la gripe en el niño es un instrumento que la primera justificación es protegerlo a él. Pero es que además tiene otros beneficios. El absentismo, si el niño tiene gripe, se queda en casa, no puede ir a la guardería, los padres no tienen que trabajar. Ahí, Carmen, te doy una idea, y es que realmente la vacuna de la gripe la tendría que pagar la Consellería de Industria directamente, porque es una fuente brutal de absentismo laboral y realmente tendría que ser un dinero, es decir, la carga o desde el balance económico, lo que supone la gripe en términos de absentismo y de coste económico, a lo mejor es una idea para poder sacar ese dinero para otras vacunas. Y después, aparte del absentismo y el coste, hay otro elemento fundamental, que es el papel que el niño tiene en la cadena de transmisión de la gripe. Esta asunción fue la que hicimos con COVID al principio, por eso encerramos a los pobres niños en casa. Creíamos que el SARS-CoV-2 se iba a comportar como la gripe y que el papel del niño en la dinámica del SARS-CoV-2 iba a ser igual que el papel en la dinámica de la gripe. No ha sido así, pero en la gripe sí que lo es, y vacunando al niño interrumpimos la cadena de transmisión y aumentamos el poder de la vacunación y el impacto de salud pública, protegiendo también a la gente no vacunada. Y por último, y por si fuera poco, está el impacto en las resistencias antibióticas, consumo de antibióticos y resistencias antibióticas, que os recuerdo que si no hacemos nada distinto es de lo que moriremos todos los que estamos en esta sala después del 2030. No es una amenaza en balde, es una realidad. No tenemos antibióticos, los que tenemos están dejando de funcionar y moriremos de algo tan cutre como de un absceso en una uña de un pie o de un absceso dental. Parece una tontería, pero ahora mismo la herramienta más potente que tenemos frente a las resistencias antibióticas son las vacunas, y una de ellas la de la gripe. Y ya para terminar la parte de la gripe, quiero decir una reflexión importante. En la pandemia hemos visto un beneficio temporal, que es que muchas infecciones desaparecieron, entre ellas la gripe, y nos hemos creído que era la maravilla del mundo. Bueno, preparaos para lo que viene, porque las enfermedades no han desaparecido, solo han estado retenidas o puestas a raya temporalmente. Pero hay un problema adicional, y es que la gripe no solo mata a ella sola, sino que es un gran colaborador homicida. Y la gente cree que ha disminuido la enfermedad neumocócica por las mascarillas, y no es cierto, porque el nivel de portadores prepandémico y pospandémico es el mismo, sino que el neumococo, como otros homicidas, realmente se aprovechan de la gripe para matar. Y realmente la disminución que hemos visto en neumococo y en otros patógenos probablemente es debida a la disminución de las infecciones virales estacionales, gripe, virus respiratorio sincicial. Con lo cual, en el invierno que nos espera, si combinamos la no vacunación de gripe, aquellas comunidades que no vacunen de gripe o que vacunen mal, y la lógica rebote que vamos a tener de una manera u otra, o antes o después, la combinación va a ser tremenda. Y esto ya está pasando, es decir, en otros países ya el aumento de la enfermedad neumocócica se ha detectado. Con lo cual, lo que tenemos que hacer, sin duda, es vacunarse. Winter is coming, vacúnate de todo. Los adultos, a los niños, cada uno que se ponga al día. Y lo digo porque, aunque no creas mucho en ello, que no seáis del foro, en un foro de vacunas, realmente no es solo la gripe, es la colaboración de la gripe con el SARS-CoV-2, la colaboración del SARS-CoV-2 con la gripe, la colaboración de esos virus con otros patógenos, con un SARS-CoV-2 que al principio la coinfección no tenía más importancia, pero ahora con el viral fitness ha aumentado, posiblemente tenga más. Con lo cual, aunque no lo relaciones directamente, te vas a morir, no me morí de COVID, pero te vas a morir de algo que es prevenible mediante vacunación, así que todo el mundo a poner el calendario al día y cuanto antes, tanto de gripe como aprovechar ese momento para actualizar sus calendarios. Pero bueno, hasta aquí todo lo que es celebración. Ahora, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues se pueden hacer más cosas. Pequeños ajustes algunos y otros cambios que pueden ser importantes. Uno es el virus respiratorio sincicial. Todos los que son pediatras aquí estamos ahora
al borde de la felicidad porque es uno de nuestros caballos de batalla frente al que poco hemos podido hacer a lo largo de los años. Pero es mentira que sea un problema pediátrico. Es un problema sobre todo pediátrico, pero es un problema también en otras edades de la vida y en el adulto. Y de hecho vamos a tener posiblemente soluciones para el adulto casi al mismo tiempo que para pediatría. Presentamos dentro de 2 semanas en el ID Week en Washington los datos de la vacuna de GSK para el adulto, los datos de la vacuna de Janssen para el adulto y no sé si Pfizer los presenta o no porque no estoy involucrado en ese ensayo en particular, pero previsiblemente sí, porque todos se aseguran de competir al tiempo, o sea que me imagino que sí. 3 vacunas del adulto frente a virus respiratorio sincitial. Pero niño, que es lo que ahora me importa porque es de lo que estoy hablando hoy, tenemos que acordarnos de que la mayoría de los casos que vemos de los que ingresan no son niños sanos, no son niños con patologías o factores de riesgo, son niños sanos. Es decir, que si queremos impacto de salud pública, hagamos lo que hagamos, tenemos que intentar enfocarlo en todos los niños, porque no somos capaces de identificar, excepto el gran prematuro, el cardiópata, cuál va a ser el que ingrese o cuál va a ser el que se muera como consecuencia de la infección. Es más, es un coste. A mí no me gusta, el dinero es menor en las vacunas. Me encanta un titular que salía hace unos minutos, no sé qué le dijiste, Carmen, pero lo pillaron bien en redacción médica. Galicia aumenta la inversión en vacunas no sé cuántos millones. Eso es lo que es vacunas. Invertir no es coste o no es gasto. Pues este es el coste del VRS, lo publicamos hace 2 días en España y veis ahí un número. El coste de cualquier caso de VRS promedio son más de 1.100 euros, para que nos hagamos una idea. Y teniendo en cuenta que es una infección prácticamente universal en los menores de 2 años, es fácil hacer una regla de 3 y el cargo económico que supone. La buena noticia es que hemos revolucionado toda la parte de desarrollo de nuevas moléculas, tanto en antivirales como anticuerpos monoclonales como en vacunas, y hay muchas soluciones a la vuelta de la esquina. Y muchas de esas soluciones tardarán más o menos en incorporarse, pero algunas son prácticamente inminentes, tanto en el adulto como específicamente la nueva generación de anticuerpos monoclonales en los lactantes. Y esto marcará un antes y un después, desde luego, en la pediatría. Son anticuerpos monoclonales, es decir, inmunización pasiva, que van específicamente a bloquear la fijación del virus respiratorio sincitial en el pulmón y que tienen mucha potencia, son muy específicos, duran mucho tiempo, es decir, pones una única dosis y puede durar eso, 5 o 6 meses la protección y además están o van a salir con una ficha técnica que incluye a todos los lactantes. Por tanto, va a ser otro tipo de vacuna, exigirá un cambio conceptual de las autoridades, de los políticos, de las propias enfermeras y médicos que tendrán que administrar una vacuna que no es purísticamente hablando una vacuna, sino un anticuerpo monoclonal, pero que se administra intramuscular y ya está. Tampoco nos vamos a volver locos con las precauciones que sea, es decir, es algo que se puede hacer, pero que sí obligará a un cambio conceptual, ¿no? Y bueno, la prueba es que el primero de estos anticuerpos monoclonales, hace unos días, el 16 de septiembre, ya ha sido promovido por el Comité Médico de la Agencia Europea del Medicamento para autorizar su comercialización, que será universal. Una única dosis, duración de protección 5 meses, todos los lactantes sanos en su primera estación de VRS. Ojalá los niños gallegos, seamos los primeros en conseguir beneficiarnos de esta revolucionaria herramienta. Pero solo para que nos hagamos una idea y en función de los datos de eficacia de este producto, de estos monoclonales, fijaos, 1 de cada 5 niños de menos de 2 años que tiene una infección por VRS va a ir al médico, al pediatra, y 1 de cada 50 va a ingresar. De acuerdo a los datos de eficacia de los estudios pivotales de este monoclonal que se va a licenciar, tendríamos que vacunar o tendríamos que administrar el monoclonal a 47 niños para evitar una hospitalización y tendríamos que vacunar a 8 niños para evitar una asistencia al pediatra. Así que realmente es muy prometedor, son NNVs muy bajitas con un impacto brutal en nuestro sistema de salud. Y alguien dudaría de que yo iba a pedir rotavirus. Desde luego Carmen no lo iba a dudar, pero es imposible. Es decir, rotavirus es una deuda que tenemos con la humanidad. Yo no me lo explico. Lo de España y rotavirus no lo puedo entender. Y no lo puedo entender porque es que de Galicia ya en el año 2011 publicamos que estas vacunas funcionaban que te mueres de bien. Efectividades altísimas. Nuestros datos han servido para que muchos países se vacunen y aún no hemos conseguido que se vacunen en España. Yo creo que estamos más cerca y bueno, es un buen momento para hacerlo y porque es una vacuna importante, no solo porque previene la diarrea
y previene los ingresos por gastroenteritis, sino porque el rotavirus probablemente es mucho más. Esto es una pelea que llevamos años José Gómez y yo con el concepto de rotavolution, de rotavolución o como queráis llamarlo, porque probablemente cuando prevenimos el rotavirus no solo estamos evitando la diarrea típica, sino otras muchas cosas. Y también tenemos datos gallegos para demostrarlo. Reducción de los ingresos por todo tipo de convulsiones. No sabemos si es un efecto heterólogo de la vacuna, más probablemente al evitar la infección evitamos un efecto no deseado del rotavirus que probablemente tenía en desajustes de convulsiones. E incluso hay algunos datos no nuestros que sugieren el papel del rotavirus en enfermedades autoinmunes y cómo los niños vacunados frente a rotavirus tienen una incidencia menor de diabetes o de enfermedad celíaca. Son datos puramente ecológicos, pero desde luego yo no vacunaría por eso, pero si a mayores lo hace, pues bienvenido sea. Neumococo, se ha hablado suficientemente y no voy a decir nada que no se haya dicho y mejor de cómo se ha dicho, pero sí que en la parte infantil vamos a tener novedades también. La 15 ha sido ya aprobada por la EMA, la 20 es inminente su aprobación y bueno, supongo que serán los cambios naturales de actualización de las vacunas en el calendario infantil como siempre ha sido hasta ahora. En cualquier caso, también es una oportunidad para el adulto. Y aunque me vuelva a salir de la parte infantil, en este momento es un caos la vacunación del adulto en neumococo y bueno, es una oportunidad buena para uniformizar y que todas las comunidades hagan lo mismo y si no hacemos lo mismo, por lo menos que los gallegos lo hagamos más y mejor, eso sí. Y termino con una reflexión. Nosotros hemos demostrado, no Galicia, sino España en general, en los países desarrollados, una enorme resiliencia de los programas de vacunación a pesar del impacto de la pandemia que ha impactado los sistemas de vacunación en todo el mundo. Sin embargo, no debemos sobreconfiarnos y no debemos pensar que, aunque hubo un bache en las vacunaciones que se recuperó rápidamente en la mayoría de los países industrializados, que eso es así en todo el mundo, que nosotros vamos a estar así siempre. Se calcula que unos 125 millones de niños no han recibido sus vacunas rutinarias. 125 millones de niños. Si no vacunas, las enfermedades vuelven. Y el que crea que las enfermedades van a volver solo en esos países está equivocado. Y estamos viendo el retorno de enfermedades. Recordad que llueve sobre mojado, que antes de que empezara la pandemia ya estaban disminuyendo las coberturas en Europa y que los gallegos nos va de maravilla. Los datos que nos presentaba Susana, que se mencionó en otras presentaciones, es cierto, son brutales. Tenemos unas coberturas extraordinarias. Pero también tenemos que pensar que es iluso pensar que lo que ha pasado en otros países nosotros vamos a ser más listos o mejores que los ingleses, que los franceses o que los italianos y tenemos que proteger lo que ahora mismo tenemos, que es esa confianza en las vacunas y las coberturas tan elevadas que tenemos. Porque fijaos, Zimbabue, 157 muertos, Nigeria, 50 niños muertos por sarampión. Morirse por sarampión ahora produce náusea pensar. Y estamos viendo una reemergencia de enfermedades prevenibles por vacunación en el mundo. Polio. Ayer se anunciaba el primer caso de polio en Brasil. Es decir, estamos regresando a tiempos que uno creía olvidados. Por tanto, aunque estamos avanzando hacia adelante y aunque efectivamente en Galicia con las coberturas que tenemos una protección directa e indirecta inmejorables, no debemos confiarnos y debemos seguir trabajando en la confianza de la población en la vacunación, en garantizar, ¿no?, que esta captación y esto sigue así. Porque además esto no ha acabado. No acabó la pandemia, desde luego, pero cada día tenemos una alerta. Si la salud pública nunca tuvo valor, nunca tuvo tanto valor como ahora, todo lo que tiene que ver con las infecciones, la prevención y la salud pública. Ahora es el tomato flu, habéis visto las hepatitis de causa desconocida, que saldrá ahora un paper que hemos hecho en colaboración con los ingleses y con varios más en Nature, precisamente con la explicación, con los adenovirus asociados con los herpes virus. Está el monkeypox. ¿Y cuál será la siguiente? No lo sé, pero seguro que va a haber siguientes, con lo cual nunca estamos suficientemente preparados y esa es otra de las lecciones que deberíamos aprender. Tenemos el mejor calendario vacunal infantil de España, pero nunca es suficientemente bueno. Este es. Y nada más, los mensajes para casa, que son los que he dicho, me encanta el calendario que tenemos que felicitarnos por ello, ahora tenemos que conseguir que esas vacunas lleguen a sus usuarios. El lunes empezamos con la vacunación de la gripe de los niños, tenemos que demostrar a los pediatras lo que hemos siempre demostrado, que somos los mejores recomendando la vacunación, y bueno, no caer en la autocomplacencia y seguir trabajando para aumentar más vacunas a ese calendario. Muchas gracias.